Vamos a hacer un repaso de las oraciones activas, pasivas y pasivas reflejas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la voz del verbo. Cuando el verbo está en voz activa, el sujeto realiza la acción expresada por el verbo. Cuando el verbo está en voz pasiva, el sujeto sufre o recibe la acción expresada por el verbo. Veámoslo con algunos ejemplos. En la oración activa, aquel día el fuerte vendaval destrozó los tejados de las casas del pueblo, observamos que el verbo destrozó es un verbo activo. El sujeto de la oración, el fuerte vendaval, concuerda con él en tercera persona del singular. Decimos que el sujeto es agente porque el fuerte vendaval es quien realizó la acción de destrozar los tejados de las casas del pueblo. Por su parte, el sintagma nominal, los tejados de las casas del pueblo, sufren la acción expresada por el verbo. Es el complemento directo. Así pues, en las oraciones activas vamos a encontrar un verbo activo y un sujeto agente. En la oración pasiva, aquel día los tejados de las casas del pueblo fueron destrozados por el vendaval, observamos que el significado de la oración apenas no ha cambiado, pero sí que lo ha hecho su estructura oracional. En primer lugar, observamos que el verbo ahora ya no es activo, sino pasivo. Lo sabemos porque todos los verbos pasivos se componen de dos elementos. Por un lado, el verbo ser, que se conjuga, en esta ocasión, tercera persona del plural, del pretérito perfecto de indicativo, sumado a un segundo verbo que está expresado en forma de participio. Fueron destrozados realmente es un único verbo, un verbo en voz pasiva. El sujeto de la oración ahora es los tejados de las casas del pueblo, porque concuerdan con el verbo en tercera persona del plural. Decimos que en esta ocasión el sujeto es paciente, porque ahora ya no realiza la acción expresada por el verbo, sino que la sufre o padece. Un tercer elemento en las oraciones pasivas es el complemento agente, que a veces aparece expresado y en otras ocasiones se omite. Por el vendaval es realmente el que hizo la acción expresada por el verbo. Por lo tanto, decimos que para tener una oración pasiva es fundamental contar con un verbo pasivo, con un sujeto paciente y con un complemento agente que en ocasiones se expresa y en ocasiones no. La oración activa, aquel día el fuerte vendaval destrozó los tejados de las casas del pueblo, se compone, por lo tanto, de un sujeto agente, un verbo activo y el complemento directo. Al transformar esta oración de activa a pasiva, observamos que el complemento directo de la oración activa realizará más tarde la función de sujeto paciente en la oración pasiva. Vemos también que el verbo activo ha sufrido una transformación a verbo pasivo, con esa estructura de dos verbos, el verbo ser conjugado y el verbo en participio. Finalmente, el sujeto agente de la oración activa será el que después realice en la oración pasiva la función de complemento agente. Pero, ¿qué es una oración pasiva refleja? Observemos la oración. Aquel día se destrozaron los tejados de las casas del pueblo. En primer lugar, hay que prestar atención al verbo. En esta ocasión, el verbo es activo. Sin embargo, observamos que a diferencia de las oraciones activas, el sujeto no es agente, sino paciente. Los tejados destrozaron, pero no realizan su acción. Las oraciones pasivas reflejas incluyen además un elemento que es esta marca de pasiva refleja, el se. Así pues, en las oraciones pasivas reflejas observamos tres elementos claros. Un se, que a la hora de analizarlo siempre indicaremos marca de pasiva refleja. Un verbo activo,
similar al de las oraciones activas, y un sujeto paciente similar al de las oraciones pasivas. Aquel día se destrozaron los tejados de las casas del pueblo es la pasiva refleja. No debemos confundir las pasivas reflejas con las oraciones impersonales. La oración aquel día se destrozaron los tejados de las casas del pueblo es una oración pasiva refleja porque posee sujeto paciente junto a un verbo activo y la partícula se. Sin embargo, en la oración impersonal se duerme muy mal en esta cama, también observamos un se y también observamos un verbo activo, pero no posee sujeto, que es la marca que lo hace impersonal. A la hora de analizar una oración impersonal, indicaremos debajo del se que es una marca de impersonalidad y debajo del verbo, núcleo del predicado o verbo.